Bienvenidos, soldados convocados para la batalla de la fe, a una segunda entrega de nuestro manual de guerra espiritual. Disponga su corazón, saque su Biblia, tome su libreta de apuntes y vamos a empezar a registrar cada una de las citas bíblicas que vamos a estudiar en este día. Hoy vamos a estar estudiando acerca de la autoridad espiritual. ¿Qué es la autoridad espiritual? La palabra autoridad en la Biblia viene del griego exousia, que significa competencia, autoridad, potencia, dominio, derecho, potestad sobre algo o alguien. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 8, del verso 8 al 10, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. ¿Sobre quién está el llamado a ejercer autoridad? En primer lugar, ese llamado a ejercer la autoridad vino sobre los discípulos. En Lucas, el capítulo 9, el verso 1 al 2 y el verso 6, dice de la siguiente manera: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. En segundo lugar, la autoridad después la ejercieron los 70. En el capítulo 10 de Lucas, el verso 1 y el verso 19 dice de la siguiente manera: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero ahora la autoridad la deben ejercer todos los creyentes. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, desde el verso 18 al 20, dice de la siguiente manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 16, el verso 17 al 20, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Ahora quiero que se tome el tiempo de leer las siguientes citas bíblicas que le ayudarán a entender quién es llamado a ejercer autoridad espiritual. ¿Sobre quién está el llamado de ejercer autoridad espiritual? Quiero que haga una pausa aquí en este video. Revise las siguientes citas y después puede darle play para continuar viendo el video. Después de revisar estas citas, usted podrá haberse dado cuenta que la autoridad la deben ejercer todos los creyentes. Pero también sobre mí recae ese llamado para poder ejercer la autoridad. ¿Qué necesitamos para poder ejercer la autoridad espiritual? Hay dos condiciones necesarias. Número 1, la fe. Una fe arraigada en Jesucristo. El Evangelio de Mateo, el capítulo 16,
Y los versos 16 y 18 al 19 dice de la siguiente manera. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, le dijo el Señor, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La segunda condición para que podamos ejercer la autoridad espiritual es la unidad. Unidad de creencia y unidad de propósito. En Mateo capítulo 18 y el verso 19 y 20 dice de la siguiente manera. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No olvide pausar y no olvide dar play después de que usted lea todas las citas bíblicas. Por último, en esta segunda entrega, ¿qué se opone a la autoridad espiritual? Hay 4 cosas que usted debe tener en cuenta que se oponen para que usted ejerza la autoridad espiritual. Número 1, la falta de fe. En Mateo el capítulo 17, del verso 19 al 21, narra la vez que los discípulos no pudieron sacar un demonio. Y le preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. En segundo lugar, una comunidad incrédula. Hablamos de un grupo de oración, hablamos de una congregación. ¿Por qué no hablar de un escuadrón, de un ejército? Cuando hay incredulidad, esto se opone a la autoridad espiritual. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 6, el verso 4 al 6, dice de la siguiente manera. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. En tercer lugar, otra de las cosas que se opone para ejercer la autoridad espiritual es la práctica del pecado. En el Evangelio de Juan, el capítulo 8, desde el verso 34 hasta el verso 35, dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y en cuarto y último lugar están las maquinaciones de Satanás, que son los obstáculos, el engaño, los ataques de Satanás. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 2 y el verso 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Espere mañana algo más acerca de la autoridad espiritual. Estaremos hablando de la manifestación de la autoridad y de la autoridad que Dios depositó en manos humanas. No olvide que estamos en este estudio durante toda esta semana. No se pierda ninguna de estas entregas porque usted va a aprender mucho. Dios le bendiga. Soldado convocado para la buena batalla de la fe.